there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Habla el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el doctor David Watts, y el doctor Jimmy Dupree y el doctor Don Paul Gray y, adivinen quién, Loren Larson. Problemas. Con una no, mayúscula. Nosotros no creemos eso. Lo agradezco. Vea, el que está allá atrás, mire, él es un poco problemático, Sí. tenga cuidado. Yo sé. Pero eso es lo que recibe por ser el más inteligente en el panel. Bueno, no voy a meterme en esos asuntos. Él es de Dallas, automáticamente es el más inteligente. Por lo menos es lo que Dave Watts dice. Es exactamente lo que digo. Si es de Texas, sí. Pero cuénteme, amigo mío, por favor, si no le importa darle a la gente una noticia acerca de cómo está usted. Sí, señor. Comenzamos el tratamiento en una instalación en Atlanta. Pasamos por un aspecto del tratamiento en la Navidad. Estuvimos ahí por 10 días, 6 días. Vamos a regresar en una semana para el segundo proceso. Vamos a tratar de hacer unas cosas con la inmunización, la dieta también y lo que comemos. Cuidadosamente vamos a estudiar eso. Hoy la obra contra el cáncer es aprendiéndolo. Bueno, algunos doctores no están de acuerdo que se pasa de generación en generación, sino es que trata con cómo tratamos nuestro cuerpo y cómo comemos. Es una combinación que vamos a tratar de la terapia y la dieta. Y por eso tuvimos que pasar un tratamiento de radiación donde la lesión en el cerebro fue eliminada. Quedó algo vacío ahí. Pero Sí, no quería decir nada, pero... sí, yo sé. Pero tuvieron que ir y hacer la radiación en esa parte y estamos confiando que la otra terapia va a encargarse del cáncer y con la dieta estamos esperando en el Señor con su habilidad de cenar más allá que la ciencia y otras cosas que podemos hacer nosotros mismos. Mi corazón ha estado buscando algunos de los ministerios de sanidad más grandes que hemos visto, qué creyeron, cómo operaron, qué pensaban. Y estos hombres que usó, estos hombres en los 40, 20, Jamie Ritchie, son hombres sencillos, no eran teólogos profundos, sino que tenían una gran creencia que fue la palabra de Dios que sanaba. Creían que Sí. lo creían y creían que la sanidad estaba en la expiación. Es lo que vamos a leer en Romanos. La ley del Espíritu de vida en Jesús me ha libertado de la ley del pecado y la enfermedad y la muerte. Ese es Sí. un pacto, es una provisión del pacto. Un pacto es parte de lo que Cristo hizo por nosotros en Calvario. Entonces, la ley del Espíritu de vida es responsable por distribuir todo aspecto de los beneficios del pacto. Y eso es lo que la ley del Espíritu de vida en Cristo representa. La ley de la muerte y del pecado de la muerte, eso es lo que trajo a la humanidad. Pero la ley del Espíritu de vida nos dice que lo que Cristo a través de la cruz ha dado a la humanidad. Si miramos los nombres del pacto de Dios, vamos a encontrar que la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús es responsable de darnos todos esos beneficios. Jehová Shalom, Jehová Sikenu Makedish y Jehová Rafa. Entonces Él es nuestro sanador. Y esto es lo que Dios ha puesto en mí para estudiar, para concentrarme en eso mientras paso por este proceso. Y voy a decirle, hoy estoy sometiéndome al proceso, pero mi fe está centrado en Cristo y lo que Él puede hacer por mí, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz.
¿Y han habido, ya para cambiar el tema un poco, habrá habido un dolor o algo? No, no he tenido dolor en lo absoluto. He tenido un dolor de un golpe en la espalda que me pasó hace años y pasé 15 días Puede en ser tal cama. vez por causa de eso. No, no es nada realmente. Los Harley, No lo admitiría tampoco si pudiera, ¿verdad? los Harley realmente me hacen bien la espalda por la vibración, pero en todos los casos, esto es lo más chistoso, esto es lo más divertido de todo. No estoy en dolor, aparte de la cirugía, donde estaban las puntadas y las removieron unas semanas atrás. Estoy bien, pero quiero decirle, hermano Suegue, al pueblo, qué tan agradecido estoy por las oraciones de los santos. Yo sé lo que eso está haciendo, yo lo siento en mi espíritu. Y mientras Sí. uno piensa tiempos difíciles nuevamente, usted tiene que ver en lo que cree y el centro de su vida es su relación con Cristo. Y hay veces y días donde el temor trata de meterse en uno y yo sé que y ahí es donde me agarro a las oraciones de los santos y me están Mucha gente ayudando. orando por usted, sí. No sé, yo agradablemente he sido sorprendido y agradecido eternamente. Sí. Entonces estamos peleando la buena batalla de fe y creyendo de que Dios tiene buenas cosas adelante. Sí, bueno, 120 años estaría bien. Sí, voy a tomar lo que Él ha puesto para mí, entonces yo no creo que tengo que desaparecer muy pronto, así que voy a tratar de mantenerlo en la miseria posible. Y sí, lo he escuchado, sí. Comencemos con el versículo 22 del capítulo 7 de Romanos. Porque según el hombre interior, Es que a mí me da mucho gusto verte. estoy alegre de estar con Quiero usted. que lo sepas. Aquí es donde tengo que estar. Sí, así es. Sí, estamos batallando para estar aquí todos los momentos posibles. Sí, ahora el hermano que está enseguida de ti, él allá se ve como que es un poco plácido, tranquilo. Oh, lo está engañando. Sí, así es. Y ya sabe cómo son los de Cleveland, Tennessee, ¿verdad? Usted sabe cómo somos los de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, así es. Sí. Aleluya, Cordero. ¡Wow! Sí, ya solucionamos todo el problema. Oh, sí, sí. Sí. Romanos 7. Sí, Romanos capítulo 7, versículo 22. Adelante, Dave. Porque según el hombre interior, Se refiere al espíritu y el alma del hombre que ya se han regenerado. me deleito en la ley de Dios. Se refiere a la ley moral de Dios ocultada en los 10 mandamientos. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, La ley del pecado y de la muerte que desean usar mi cuerpo físico como instrumento de la injusticia. que se revela contra la ley de mi mente, Esta es la ley del deseo y fuerza de voluntad. y que me lleva cautivo a la ley del pecado, La ley del pecado y de la muerte. que está en mis miembros. Que funcionará por medio de mis miembros y me hará un esclavo de la ley del pecado y de la muerte. Esto le acontecerá al cristiano más consagrado si no ejerce constantemente la fe en Cristo y la cruz, sabiendo que es por la cruz que todos los poderes de las tinieblas fueron derrotados. Les mencioné el día de ayer, al salir del aire, que yo iba a tratar el día de hoy a aquellos que han dicho, hermano Swagger, hemos hecho todo lo que usted ha dicho que debemos hacer, que el panel ha dicho que debemos hacer. Hemos proclamado, como Pablo dijo, yo me propuse a no saber nada entre vosotros sino a Cristo y Él crucificado. Hemos tratado de heredar o de obedecer eso, pero aún tengo un problema con el problema de pecado. No puedo vencerlo. Y usted dice que iba a tratar con eso. Sí, así es. Recuerdo el día en el que el Señor
me mostró cosas que realmente yo no sabía y tal vez no parecía que fuese tan importante, pero realmente sí lo es. Y recuerdo que le dije a la gente en el programa radial aquel día que yo había visto al Espíritu Santo y no sé cómo explicarlo, pero él claramente me dijo que él no honraría nada que viniera a denigrar a Cristo de ninguna manera. El Espíritu Santo no es el que murió en la cruz del Calvario. Él lleva a cabo el mensaje, la palabra, que Jesús pagó un gran precio, pero no es el que lo produjo, lo hizo. Si nosotros nos encargamos de llevar a cabo lo que Jesucristo ha pagado para que hiciéramos, si no le diéramos el crédito completo, el Espíritu Santo no le gusta eso en lo absoluto. No funcionará de esa manera. Él demanda que Cristo tenga el derecho. Y ese día estábamos en el programa radial y estaba tratando de anunciar que era lo que el Espíritu de Dios me había dicho y fue difícil hacerlo, para ser honesto con usted. Y si no le damos a Cristo el crédito, el Espíritu Santo no obrará. Él se retractará porque Jesús pagó un precio tan grande por esto. Correcto. Al punto de que no puede ser negado. Nosotros los pentecostales somos fuertes sobre el Espíritu Santo y eso es bueno. Pero debemos ser mucho más enfatizantes en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Damas y caballeros, todo lo que necesitamos del Señor es hecho posible por la cruz. Sí. Y solo por la cruz, solo. Lo único que puede derrotar el pecado es el Espíritu Santo, es la cruz. Sí. Nada más funcionará. Y yo vi al Espíritu Santo, no puedo decirles qué aspecto tenía ni nada de esa naturaleza, pero fue más una presencia que algo visual. Tratando de mencionar lo que Jesucristo ha hecho. Pero porque es el Espíritu Santo el que lleva a cabo la obra, es muy fácil confundirse. Y como estaba tratando yo de mencionarles esto, Loren lo mencionó y era el único que estaba conmigo en el programa aquel día. Él fue el único que dijo, ¿me puede dar escritura para eso? Y yo no supe qué decirle. Yo volteé hacia abajo porque el Señor me lo acababa de dar a mí. Y yo volteé hacia mi Biblia que estaba abierta a Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida, Loren creo que lo citó apenas hace unos momentos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Y en las últimas semanas, tal vez los últimos meses, el Señor me dijo, solo di esto. Mi fe está en Cristo exclusivamente, lo que hizo por nosotros en la cruz. Sí. Jesucristo y Él crucificado. Y me dijo que no soy yo,
ni tampoco la iglesia, sino Jesucristo y el crucificado. Amén. Ahí es donde está. Y les dije el día de ayer que iba a tratar con eso porque algunos han dicho que hemos hecho lo mejor para hacer lo que usted acaba de decir. Que el ancla de nuestra alma está en Cristo y el crucificado. Dios le dio esto al apóstol Pablo. Me propuse, dijo él, a no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y el crucificado. Esa es una gran declaración. Y usted dice, no soy yo, ni tampoco la iglesia, y yo pudiera añadir esto, ni tampoco el dinero, la educación, buenas obras, todas estas cosas que son importantes, pero eso no es donde está, es Jesucristo y el crucificado. Y aún, hermano Swagger, yo tengo problemas con la naturaleza pecaminosa, si quieren llamarlo eso. Y yo no entiendo, yo he hecho lo que ustedes han dicho que debo hacer y esa presión, esa tentación, ese deseo, aún está allí. Y no entiendo qué más pudiera hacer. Les pregunto a ustedes aquí, antes de seguir adelante con algo de esto, ¿qué le podemos decir a la gente? Bueno, hermano Swagler, si podemos nuevamente, las palabras que usted dijo ese día han resonado literalmente en los últimos 30 años en el mundo. Fue que el Espíritu Santo obra exclusivamente entre el parámetro de la obra consumada en el Calvario, no obra afuera de eso. Ahí es donde se hizo el pacto, ahí fue donde pronunciaron el pacto. En ese pacto hay una libertad del dominio del pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros porque no está bajo la ley, sino que bajo la gracia. Pablo nos enseña eso. Pero yo creo que es realmente importante y no quiero salir de la enseñanza, pero nos va a ayudar. En Romanos 7 está dividido gramáticamente en 3 partes. Los primeros 6 versículos están escritos en un indicativo presente que es Pablo mientras está escribiendo en Corinto. Él está escribiendo a la iglesia de Roma en el presente, y después del 7:7 al 7:13 él se mueve a distintos verbos y pronombres que describe a veces su pasado. No lo quiero perder, pero del versículo 14 al final del capítulo se regresa al presente, y lo que significa es que todo lo que dice Pablo desde el versículo 14 al final de este capítulo es una descripción de cómo él se mira a sí mismo en ese tiempo presente, no en el pasado. Y es algo en contra del creyente, teniendo fe en él mismo, teniendo fe en lo que él puede hacer. Pablo está presentando en versículo 14, yo soy carnal, vendido al pecado. Se está describiendo mientras se está escribiendo en Corintio. Él dice, en mi carne no mora nada bueno. Él dice, oh, miserable de mí. Eso es lo presente. Eso no eran los problemas del pasado. Así es como se miraba Pablo. Y Dios siempre está trabajando, número 1, para que el creyente entienda lo que usted acaba de decir, lo que Pablo dijo en estos versículos. Es que usted y yo no tenemos en nosotros mismos la capacidad que necesitamos para derrotar al pecado o traer las otras bendiciones del pacto o beneficios. Estamos totalmente ineptos. Oh, miserable de mí. Oh, hombre miserable que soy. Pablo aún está diciendo aquí, yo encuentro una ley que cuando yo hago el bien, hago el mal, aunque sabemos que está exagerado por el objeto equivocado de la fe. No hay un hombre en esta plataforma que no puede decir lo mismo de ellos mismos si son honestos, porque aún cuando estamos tratando de hacer lo mejor para Dios,
Romanos 3:23, todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, está claro que no estamos hablando de una perfección sin pecado. Estamos hablando de llegar a un lugar donde nuestra fe es totalmente excluida de quiénes somos, qué sabemos, qué hacemos, y está puesto exclusivamente en Cristo, número 1. Esto es vital para este pasaje. Número 2. Hermano Swagger, nuestra fe nunca es tan madura como lo que pensamos. Yo me reto en el círculo de sanidad porque mi fe ha sido en su mayoría teológica, pero esa fe teológica no es una fe apropiada. Permíteme interrumpirle un momento y hacerle una pregunta. Sí, A la iglesia se le enseñó desde hace mucho, comenzando en los 60, tal vez un poco antes, que si tuvieran suficiente fe podrían hacer tal y tal. Yo personalmente no creo que su sanidad depende, claro que depende de que usted tenga fe, pero no correcto. es que Dios esté allá en el cielo diciendo, bueno, Él está a cierto nivel No. y si Él no cruza esa meta no va a lograrlo. No, yo estoy de acuerdo, no estamos diciendo eso en lo absoluto, pero hay una diferencia entre una fe teológica, y yo estoy de acuerdo con eso, y una fe que es apropiada, fe que literalmente trae la bendición de Dios a nosotros, y eso a veces requiere un proceso de madurez. Explíqueme esto. Smith Wigglesworth, él fue el precursor del movimiento Correcto. de los avivamientos de gran sanidad que tocaron el mundo en su día. Correcto. Él oraba por la gente, a veces en la noche, imponía manos y veía sanidades maravillosas, Así fenomenales. Correcto. Y luego regresaba a su habitación y clamaba a Dios por el dolor de problemas. Piedras en los riñones. Sí, así es. No recuerdo que el Señor haya sanado su vida. No, que yo he visto registrado. Él pasaba despierto y en el piso de su cuarto. Yo he pasado por piedras en mis riñones. He pasado 3 procedimientos en 2012 para tratar con esas piedras bien grandes, bien doloroso. Me puedo imaginar, en aquel entonces no había tecnología de medicina para tratar esas cosas, y aquellos que han tenido eso pueden entender que es algo bien doloroso. Algunas personas por alguna razón se les crea más que a otros, y él tenía esas piedras, él clamó por sanidad a Dios, y él, aunque vio milagros, sanidades milagrosas, piernas que crecían y todas las cosas que uno se puede imaginar, pero él luchaba en su propio cuerpo con esa... Sí, yo no creo que el Señor está allá en el cielo asignando ciertos ángeles a lo que esté sucediendo. Sí. Ahora su fe está hasta cierto nivel. Hermano Swagre, no es de un nivel, se trata del objeto de nuestra fe. Así es. Se trata apropiando nuestra fe. Es una fe que es exclusivamente en el pacto que Dios hizo. Sí, así es. No, yo no puedo explicar todas las cosas que Dios hace con ciertas personas. Nadie lo puede hacer. Deuteronomio nos dice que hay unas cosas en este mundo que nunca vamos a aprender. Son misterios. Son misterios, sí. Pero lo que no es un misterio es lo que se tiene que convertir como el objeto de nuestra fe. En el Calvario, Jesucristo hizo pacto, y en ese pacto, Él pagó el precio por nuestro pecado. Él pagó el precio por toda iniquidad. Entonces, en pacto, Dios se convierte en el Dios que nos perdone, no algunas de nuestras iniquidades, sino que todas nuestras iniquidades, como predicó Dani el domingo en la mañana. Él nos da la justicia de Cristo a nosotros, y somos declarados justos y somos vistos como inocentes y justos
todo por lo que Cristo hizo en el Calvario. Entonces, el creyente tiene que aprender dependencia, y dependencia no es sencillo y tampoco es fácil. Es un proceso de madurez. Entonces, en vez de pegarle a alguien sobre la cabeza y decirle no tienes suficiente fe, yo le digo, ten paciencia y permite que Dios madure su fe y siga creyendo lo que Dios ha hecho por usted en Cristo. Algo que yo he tenido que aprender, que ustedes ambos han enfatizado, es la fe exclusiva en la cruz de Cristo al mantener nuestra fe allí. Sí. Está la fe exclusiva y uno guarda la fe allí. Creo que a veces cuando tratamos de vivir con nuestra fe y nuestra confianza en lo que Cristo logró en el Calvario y las cosas no salen como pensamos que deben salir, comenzamos a entrar en pánico y a querer entrar a la ley, comenzamos a tratar de entrar a diferentes cosas, pero es importante, ambos ustedes han enfatizado a lo largo de los años, no solo la fe exclusiva de la cruz, sino de mantenerlo allí, y a veces eso es algo muy difícil para nosotros que salimos de un historial religioso que se basa en obras. Queremos automáticamente entrar a lo que nuestro motivo original o básico es. No solo queremos tenerlo en la cruz, queremos mantenerlo en la cruz. Correcto. Y ahora rápidamente, un señor tras el que he estado leyendo mucho recientemente, que personalmente encuentro fascinante en su vida, es Ramón T. Ritchie. Ramón T. Ritchie, él era un hombre pequeño. Él tuvo una cruzada en Tulsa, Oklahoma. Y 11,000 personas fueron salvas como en un mes en estas campañas en Tulsa, Oklahoma. Y dicen que habían muchísimas sillas de rueda y muletas, porque era un hombre que había sido usado tan grandemente por Dios. Uno de los reporteros decían, es un hombre pequeño con gran fe. Y él dijo, y él les dijo, esto fue en los 1930 o 40, él dijo, yo tengo una fe grande, pero mi fe no está en nosotros, en mí mismo, sino en Cristo. Sí. Y él dirigía a la gente a Cristo, le llamaban el pequeño hombre con gran fe. Y Smith Wigglesworth le llamaban a él el apóstol de la fe. Creo que ambos, si estuvieran aquí, ellos dirían que la fe no se trata de la cantidad, sino del centro de fe, el objeto de fe. Esa es la fe. Si yo estuve en una campaña en Houston, la iglesia en la que yo estaba era su iglesia natal, pastorada por James McKeehan. Y tuvimos un desayuno, la iglesia, y por supuesto yo estuve allí. Francis también, me parece, de cualquier manera. El hermano McKeehan, yo estuve sentado como estoy sentado ahora, y él dijo, hermano Swagger, quiero que conozca a alguien. Yo realmente no le puse mucha atención. Y él dijo, yo soy Ramón, o él es Ramón T. Ritchie. Yo volteé a ver al hombre. Y yo no sé, pero hombres que Dios ha usado grandemente. Hay algo fuera de este mundo. Y volteé a verlo y tiene la razón, era un hombre pequeño. Y yo no sabía qué decirle. Yo estaba ahí tropezando con mis palabras. No creo que le haya dicho algo. Tuve el honor de conocerlo a él. De cualquier manera, nuestro superintendente general en ese entonces, Lowell Ashbrook, era su nombre. El doctor dijo que tenía cáncer etapa 4, estaba muriendo. Él le llamó al hermano Ritchie y dijo, tengo cáncer etapa o fase 4. Me voy a morir. El hermano Ritchie le dijo, bueno, gloria sea Dios. Y él dijo, no, hermano Ritchie, escuché que el hermano Ashbrook dijo eso. No, hermano Ritchie, no me entendió, yo creo. Le he dicho que tengo cáncer etapa o fase 4. Bueno, aleluya.
Y el hermano Ashbrook no tenía, creo que tuvo menos de 100 años de edad antes de morir. No, murió, pero no murió de ese Amén. cáncer. Y Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí. Hermano Swagger, fue A.W. Tozer que contó que si nuestra fe no es puesta correctamente en la cruz de Cristo, nosotros le cortamos las alas del Espíritu Santo. Ese hombre tenía la razón. Si no guardamos nuestra fe centrado completamente en Cristo y su poder milagroso, Lauren, cuando usted estaba hablando lo que Santiago escribió en Santiago 1:4, necesitamos paciencia, que después de que hemos hecho la obra de Dios podemos recibir las promesas. Y que la paciencia tenga su obra perfecta. Exactamente. Al esforzarnos, sé que tenemos que ir a la pausa. Y hay una ilustración hermosa que me gustaría dar que trata con esto cuando regresemos. Lo haremos después de la pausa. Ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo, que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el Evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Ya estamos de vuelta. Mire, tengo un poco de problemas viendo esos jeroglíficos allá. Pero bueno, trataré de hacer lo mejor que se pueda. ¿Usted quería decir algo? Quería compartir una ilustración. Estoy hablando de la persona que está tratando con mantener su fe en Cristo y el crucificado. Lo peor que podemos hacer es empezar a enfocarnos en nosotros mismos. Bueno, mi fe no es suficiente buena o suficiente grande. Enseguida usted está regresando en fe en usted mismo. Usted tiene que descansar en lo que Cristo ha hecho. Y muy recientemente, en el otoño, hice una conferencia del Nuevo Pacto con un pastor de Seattle, Washington. Lo compartí antes, pero ciertamente es excelente y quiero darlo nuevamente y voy a añadir un poco a su ilustración. Él dijo, saben, hablamos de ser libre del pecado. Somos una nueva creación en Cristo Jesús y pasamos temporadas distintas. Es como el árbol que en el otoño los colores cambian y las hojas empiezan a caerse, pero siempre parece que no importa cuánto se mete en el invierno, todavía quedan unas hojas en ese árbol que no caen a la tierra. Tiene una o dos opciones. Usted puede subirse en una escalera religiosa y tratar de tumbar esas hojas al piso, o puede esperar para la primavera. Bien dicho. Porque cuando la vida que pasa por ese árbol alcanza esas ramas, todo lo que está muerto caerá y todo lo que nacerá va a vivir. Y eso es lo que fe en Cristo y la cruz hace. Jesús dijo, morar en mí. Sin mí no puedes hacer nada. Y la ilustración fue que su vida, la ley del Espíritu de vida, fluyendo a través de la viña y creando la fruta. Y nosotros somos los pámpanos, entonces nosotros estamos dependiendo en eso. El problema para la persona que está luchando es... Permítame interrumpirlo un momento. Mencionamos que le diríamos al pueblo qué es lo que deben hacer cuando hayan hecho todo lo que sepan hacer y los problemas aún continúen. Entonces, ¿qué es lo que usted puede decir? Nuevamente también, no hay ningún problema con el Señor. El problema descansa en nosotros. Y aprendiendo Sí. cómo descansar,
Dave Watts lo dijo un poco al principio. Aprender a descansar es lo más difícil que vamos a aprender a hacer. Para ser llevado al conocimiento, yo lo sentí en los últimos 2 meses. Todo lo que yo posiblemente pude haber hecho por mí mismo fue quitado y no hay nada que ha quedado, sino que solamente fe en Cristo. Es un lugar difícil de llegar, pero es el único lugar donde Dios está interesado en llevarnos. Y esa persona, yo quiero animarles en este día, su fe está centrado en Cristo. Manténgalo ahí y permita que Dios trate con nosotros de descansar en la obra consumada de Cristo. Si nosotros vemos las grandes campañas de sanidad que Jesús incorporó, donde miles fueron sanados, Sí, todo lo que uno puede llegar a imaginarse. Él jamás, ni una sola vez que se registre en la Escritura, jamás ni una vez castigó a nadie que viniera a él y dijera, no, lo siento, no puedo orar por usted porque usted tiene pecado en su vida. gracias. O a otro, no tiene suficiente fe, lo siento. Él jamás dijo nada de eso. No. La Escritura dice que los sanó todos. Así es lo que estoy diciendo, que los sanó a todos. El representante de Dios al mundo. Sí, si no tenía fe, se las daba. Sí. ¿Puedo compartir algo sobre esto? Usted hizo la pregunta, hermano Swagger, sobre alguien tratando con pecado en su vida. Yo lo que le diría a esa persona es que todos vamos a tratar con el pecado. Nunca va a haber un tiempo en nuestra vida en donde no tratamos con una forma de pecado. Pero eso es diferente a una atadura. Pero para hablar a eso, mi padre fue un borracho alcohólico. Fue libertado en un día. Completamente libertado en un día. Algunas personas reciben su milagro de esa manera. Reciben una liberación. Sí. Y oraron por él en ese día. No oraron por él en ese día, ni era cristiano. Fue al mismo tiempo cuando fue salvo. Pero al mismo tiempo, si la gente se da cuenta que la vida cristiana es un viaje, por decirlo así, a veces es difícil, a veces no es tan difícil, pero hay bajas, hay altos y bajas, y en ese viaje van a haber áreas de victoria, áreas de derrotas, pero no tenemos que darnos por vencidos, hay que mantenernos enfocados en Cristo y lo que Él hizo, y todos los días, si nos mantenemos enfocados y nos mantenemos determinados y saber por la gracia de Dios que vamos a ver la victoria eventualmente, pero no podemos darnos por vencidos. Entonces mi punto es en la lucha de la experiencia cristiana hay bajas y altas, pero no tenemos que darnos por vencidos, hay que seguir creyendo, orando, mantenernos en la iglesia, en la palabra, y Dios finalmente va a haber victoria para nuestra vida. Cuando hay victoria sobre eso, ¿sabe qué? Va a haber otra cosa que va a venir que le va a dar problemas. Pero hay un avance que se requiere en el sentido de avanzar al punto de llegar a entender qué es lo que usted ha estado diciendo. Que el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro del marco de trabajo de la obra consumada de Cristo. Cuando usted como creyente está luchando, yo les animo que ustedes busquen en las Escrituras que hablan de la libertad del dominio del pecado. Y entiendan, y usted escribió eso en un comentario y es algo buenísimo. Usted dijo, somos libres del dominio del pecado. Pero el pecado aún habla. El pecado aún está vivo. Correcto. Así que vamos a tener que tratar con el pecado, como dijo el doctor Gray. Pero la manera como tratamos con esto es regresando y tomando o viendo de cerca qué es lo que la Biblia dice sobre la libertad de la iniquidad, libertad del poder del pecado, libertad del dominio del pecado. Pase tiempo en Romanos capítulo 6 y encuentre que su unión con Cristo y ser crucificado con Él, sepultado con Él, resucitado con Él, ha dicho que eso es lo que nos liberta. No están tratando de ser libre, y ese es el problema con nuestro pensamiento. Estamos operando desde la verdad que ya hemos sido libertados.
Y si no pensamos así, entonces de alguna forma estamos tratando de hacer algo que Cristo ya ha hecho. Entonces, si regresamos a los pasajes que tratan con la libertad del pecado siendo hecha por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Aleluya, qué pensar. Cristo trajo la salvación, victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado ataquen. La gracia del cielo nunca fallará. Victoria, sí, victoria. Victoria, sí, victoria. Aleluya, soy libre. Jesús me dio la victoria. Gloria, gloria, aleluya. Él es todo y todo para mí. La cruz tiene toda respuesta, damas y caballeros. Así es. Las preguntas son nuestras, la respuesta es suya, o son suyas. Así que usted le ha dicho a esta gente aquí que nos está escuchando, que esa persona no debe rendirse. Así es. ¿Es eso lo que usted acaba de decir? Sí, eso es lo que estamos diciendo. Me estaba preguntando, hermano Swagger, ¿le está preguntando a él o a mí? A cualquiera de cualquiera. los dos. Absolutamente para nada. No podemos rendirnos. La frase que usted dice, que Dios nunca se va a rendir si nosotros no nos rendimos, y Dios nunca se va a rendir ni nos va a dejar desamparados. No importa qué sea. Yo he sido un pastor desde hace años. Usted va a tener victoria si usted persiste. Y usted debe mantener su enfoque en la cruz, pero no debe desviarse de nada. Continúe avanzando cada día y va a haber victoria para eso, pero la verdad es que van a haber otras cosas en su vida por las que van a tener que orar, porque así es la vida. Eso es cierto. Entonces usted le está diciendo a la gente allá afuera, y usted dice, ya hemos tratado ya todo, no se rindan. No pueden. Mantengan su fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ellos van a tener la victoria, va a llegar. Así es. No se olvide, estaba leyendo esto en esta mañana. Las palabras del Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca a los que le claman, y todos le claman en verdad. Que el Señor está cerca. El versículo 19, Él cumplirá el deseo de ellos que le temen y va a escuchar el clamor y los va a salvar. Sí, entonces así es. Dios está cerca, Él está ahí. Todos los le claman en verdad con un corazón sincero. A veces no estimamos bien lo que Dios quiere ayudarnos. Él quiere darnos la victoria. Él pagó este precio para poderlo tener. Lo único que tenemos que hacer es clamarle a Él, clamarle en verdad, y Él escuchará el clamor de nuestro corazón, nos va a ayudar. Sí, y Él nos ayuda aun cuando nuestra fe está empobrecida. Así Una fe es. débil, fe pequeña. Es como la fe nos lo describe. Recordemos la ilustración de Cristo descendiendo del monte de la transfiguración con 3 de sus discípulos que habían visto una imagen magnífica de lo que iba a suceder, pero llegaron al fondo, en la parte inferior del monte, había un señor ahí que había traído a su hijo, un niño, Sí. a los discípulos, y no pudieron echar fuera el demonio de él. Y él llega y Jesús les pregunta, hay una confrontación entre los discípulos y los fariseos, etcétera, etcétera, el grupo religioso. Y por supuesto el padre está allí y él está desesperado. Y él ve a Jesús y le dice, si tú pudieras hacer algo, ayúdanos. Y la respuesta de Cristo fue, si puedes creer, Todo es todas posible. las cosas son posibles para el que cree. Y el hombre lo escucha. Miren, cuántas veces, si ustedes pueden creer en Cristo y la cruz, Señor, Oh, ayuda a sí. mi incredulidad. Y él lo dijo, pero al principio primero él dijo, yo creo. Sí, él yo creo, le dijo. Y después él vio su situación. Y él dijo, oh, Jesús, ayuda a mi incredulidad. Él entendió que necesitaba un poco de ayuda para entender la fe y Jesús no lo descartó. Él volteó a ver a ese hombre, volteó a ver a ese chico y él suplió la necesidad. A veces
debemos ser honestos con nosotros mismos y el Señor y decirle, yo creo, Señor, estoy haciendo lo mejor que puedo para creer lo que estoy escuchando. La fe viene por el oír, pero Jesús, ayuda a mi incredulidad. Y Él jamás va a echar a nadie con un corazón honesto. Y es lo que usted acaba de decir hace un momento. Y eso es importante para la gente. Tienen que escucharlo. Gracias Sí. a Dios. Si ellos solo lo ven a Él y le piden a Él la ayuda, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él puede ayudarnos a creer en áreas donde ni siquiera vemos que la incredulidad exista. ¿Qué es la fe? Respondamos. Ese- Es simple. Es la simple elección de creer la voluntad revelada de Dios. no es difícil. No es difícil. Es la fe simple, la elección simple, escoger y creer. Podría hacer una pregunta. Estos dos versículos que acabamos de leer. Me deleito en la ley de Dios en el hombre interior, pero miro otra ley en mis miembros que batalla contra la ley de mi mente. Miro bastante gente que están batallando contra la ley de la mente, y esta es la ley, el deseo de la fuerza de voluntad. Nosotros tenemos que escoger dónde va a estar nuestra fe. ¿No será esa la batalla de la cual está hablando? Creo que ese es el énfasis de Pablo en los versículos del 14 hasta el final del capítulo, y queriendo entender que podemos tener el deseo, solo con tener un deseo que es el resultado de una experiencia del nacer de nuevo. Ujú. Confiando en nuestra propia fuerza de voluntad no es suficiente. Entonces, ¿por qué el Señor no sanó a Wigglesworth? ¿Qué eran? Piedras en los riñones. Piedras en los riñones. ¿Por qué el Señor usó al hombre para orar por muchos otros y fueron sanados? Y sufrió grandemente. Sí. ¿Y qué tal Jack Cole? Sí, Jack Cole tuvo polio y murió bien joven del polio. Me preguntaba eso también. hermanos, si nosotros vemos que es, en vez de la Escritura, ¿qué tal Santiago? Las cosas ni siquiera habían comenzado y él es ejecutado. A veces olvidamos que Pablo fue ejecutado. El hombre que escribió las mismas palabras que estamos tratando de entender. Él estaba en guerra, conflicto, Correcto. y hay pérdidas, y jamás vamos a entender todas las bajas y pérdidas, todo lo que Dios ha diseñado, pero lo que Él ha explicado en su palabra es nuestra responsabilidad. Y Él ha dicho, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él ha dicho que el pecado no tendrá dominio ni se enseñoreará de vosotros. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Él no está falto de la respuesta. Él dice, doy gracias a Dios que Jesucristo, mi Señor. Cada persona escuchándonos, si continúan diciendo, el objeto de mi fe es Jesucristo y Él crucificado. Correcto. Si lo dicen, cantan, lo hablan, lo creen, el objeto de mi fe es Jesucristo y Él crucificado. Y después si le añaden, no soy yo, Señor, ni tampoco la iglesia, sino lo que hiciste en la cruz del Calvario. Yo lo creo que sin lugar a dudas, sin importar qué me pase, yo lo creo. Bueno, hermanos, en Efesios capítulo 6, versículo 10 nos dice, para ser fuerte en el Señor y en el poder de su fortaleza, no en nuestra fuerza, pero se nos ha enseñado que la medida de la fe de una persona es el tamaño de su cuenta de banco, cuántas casas tiene, su carro, y Sí, y así muchos es. piensan que esa es la medida de la fe de una persona, y no lo es. La medida verdadera de la fe de una persona es su fidelidad hacia Dios cuando están Sí. enfrentando adversidad. Yo puedo decirles una manera de cómo rodear esa situación fácilmente.
Algunos de los hermanos le dijeron a Lore una vez que cuando íbamos a esas campañas de sanidad, o sea, esa es una obra, la obra de fe, ellos se paraban y rentaban un Mercedes. Y estacionaban su auto del otro lado del tren donde la gente no lo viera. Un Mercedes realmente tiene fe, sí, así es. Así es como era Lore en la situación. Ellos estaban tratando de promover su doctrina, pero Si nos fijamos en los 3 jóvenes hebreos, en Nabucodonosor estaba amenazando echarlos al horno de fuego. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? No sabemos si nuestro Dios nos va a libertar. no importa. Sabemos que puede. Sabemos que puede. No sabemos que lo va a hacer, pero sea que lo haga o si no lo hace, no vamos a postrarnos. Miren, yo he escuchado que la gente predica que eso fue una declaración de duda. Esa no es una declaración de duda, esa es una declaración de compromiso, dedicación. Dios no es un mentiroso. Y eso también muestra en la creencia en la soberanía de Dios, que Dios es soberano, Dios es Sí. tu voluntad, no mi voluntad. Yo voy a creer. Cada persona a quien yo he orado por sanidad, yo creo que Dios lo va a sanar, lo que sea. Pero si Él escoge no hacerlo o este lado de la eternidad, ese es su voluntad soberano, pero lo voy a creer y voy a pararme en la palabra y yo voy a orar. Honestamente voy a esperarlo y voy a dejárselo al Señor, porque todos hemos visto personas que hemos orado por ellos, han sido sanados y hay unos otros que han pasado a la eternidad. ¿Por qué? No vamos a saber exactamente, aparte de que Dios es soberano y que Dios está en control y tenemos que confiar en Él. Dios ha dicho que el número de nuestros días ya han sido establecidos. Entonces, cuando Dios esté listo para llevarse a alguien a casa, no va a haber ninguna lucha por eso. Pero una vez más, yo creo que Dios nos ha diseñado a nosotros como creyentes para vivir libres de los ataques del pecado y enfermedad, pobreza en esta vida. Yo creo que eso es parte de la promesa del pacto. Las grandes campañas de sanidad en Gil Jackson en Nueva Orleans, eso fue un acto de fe. Y fueron 2 iglesias pentecostales, ambas tal vez 50 personas. Y para venir a dar esa carpa, poner esa carpa en Nueva Orleans, se requirió de fe hacerlo. Sí, sí. Mi padre tenía problemas con sus ojos. Y ellos daban tarjetas en ese entonces para el que se quisiera formar y para que recibiera oración. Así que ese tiempo en particular él le dio su carro al hermano Jackson. Y Dale Jackson probablemente vio más gente salva que la mayoría de las campañas de sanidad. Sanidad. Tenía sobre la salvación, sobre la sanidad divina. Mucha gente fue salva en sus campañas. Mucha gente. Sí. De cualquier manera, le pregunté a mi padre cuál es su problema. Bueno, tengo un problema en los ojos, no sé qué es, etcétera, etcétera. Y él tuvo un problema en el estómago también. Jamás lo mencionó. Y el hermano Jackson oró por él. Sus ojos no fueron sanados. El problema estomacal sí, pero explícalo. Y sabe, No se puede explicar. no tiene que ser Dios, tiene que ser usted. Y nuestra responsabilidad es la responsabilidad de fe. Este nuevo pacto no es un pacto de obras, sino que es un pacto de fe. Sencillamente creer en lo que ha proveído Dios. Y cuando la palabra dice que Dios ha proveído libertad del dominio del pecado, entonces es nuestra responsabilidad aprender cómo creer en lo que Dios ha proveído para nosotros. Jesús, nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Jesús, nunca olvidaré cómo me salvaste. Jesús, nunca olvidaré cómo me ayudaste. Jesús, nunca lo olvidaré. Sí. Hermano Swagger, ¿cuánta fe usted cree
que tomó que la madre de Summerall, que fuera Faraday, Mucha fe. con su hija, 2 mujeres, cuando las mujeres no fueron aceptadas como precadoras, Hija de 17 años de edad. y limpió un terreno que ni era de ellas para construir una iglesia. Eso se requirió de más fe que la mayoría de la gente tiene. Sí. La fe no se puede medir, pero lo puede Pero Dios- ver, por lo que puede ver en lo Dios envió al natural. multimillonario que estaba allí. Alguien me escribió la semana pasada y me dijo, ¿sabe? Dios tal vez pueda darle vuelta a las mesas a usted y hermano Swagger. Tal vez mande a hermano Swagger a Montana y usted a Faraday. No, por favor, señor, no. Déjame añadir otra palabra. No voy a seguir con eso. La palabra es No perseverancia. vamos a poder continuar después de eso. Yo no sé cómo tratar con eso, pero la palabra es perseverancia, es lo que se me viene a la mente, hermano Swagger. Bien dicho. Oración, enfoque, la cruz, pero no se dé por vencido y perseverancia y llegará la victoria. Esa es su palabra para esta buena gente aquí. Sí, Mi palabra para ellos es: no se rindan. no se rinde. Sigan creyéndole a Dios. Dígalo por mí, yo puedo ver la montaña. Donde he vagado muchos años, a menudo obstruido por ese fantasma de dudas y temores, quebrantado promesas, juramentos y errores por el camino, pero el Espíritu me ha Aleluya. dirigido a la tierra que yo quiero el día de hoy. Alabado Dios, Padre Celestial. Yo oro por cada persona que está viéndonos. Algunos están desanimados. Algunos han pensado que cumplieron con los requisitos y no vieron la victoria. Pero Señor, déjale saber que esa victoria viene ya a dar vuelta a la esquina si siguen creyendo. Sí, Señor. Si siguen creyendo. Alabado Dios. Y Dios les ama, quiero que lo sepan. Y Él aún es un Dios que responde a la oración. Él aún es un Dios que responde a la oración. Gracias el día de hoy por haber estado con nosotros. Estamos felices de tener a Loren con nosotros hoy. Amén. Amén. Sí, así es. Y gracias por tenerlos a ustedes. Quiero que lo sepan. Les amamos. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.